Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 69, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Hacía frío allí arriba. No hacía falta decirlo, ya que estaban parados en el techo de un barco en medio del mar. Sin embargo, se suponía que esa parte del barco no era accesible, por lo que tuvieron que escalar un poco. Como resultado, era bastante incómoda y no ofrecía ninguna protección contra el viento. Aunque esa parte del mundo era más cálida, el mar estaba frío sin importar a dónde fueras. Y a esa altura, el viento era aún más frío. Estaban a solo una tormenta, combinación imaginable. Y aún así, todavía habían venido aquí. Maestro, ¿estás segura de que no quieres una manta? Lanzarote Red le preguntó por tercera vez esta tarde. ¿Pedí uno? No pides mucho de nada. Por supuesto, la razón por la que habían venido hasta allí en primer lugar era Atsuyo. Este templo dorado era del tamaño de un palacio, y aún así ella había decidido que este lugar el más adecuado para establecerse. No es que a Lancer le gustara especialmente el barco en general, pero aún así se necesitaban algunos saltos de lógica para subir allí como un gen. En ese momento, Atsuyo estaba sentada con las piernas cruzadas en el borde del techo del templo, apoyada contra una pared con los brazos cruzados también. La típica postura Atsuyo. Pero incluso ella estaba visiblemente acurrucada contra la pared, aunque no estuviera temblando. Todo lo que tenía que hacer para estar más cómoda era preguntar, pero se negó obstinadamente a hacerlo. En cualquier caso, la única forma en que Lancer podía esperar hacerla ceder era traerle una manta sin preguntarle su opinión. En tales casos, ella simplemente se quejaría y tomaría lo que le dieran. Por otro lado, no estaba demasiado entusiasmado con dejar a su maestra sola. La razón para eso era en realidad la misma razón por la que Atsuyo venía hasta allí cada vez que lo único más frío que este lugar era la bienvenida que había recibido de la facción negra. A pesar de que fueron ellos quienes la habían invitado, todo lo que había recibido desde que unió a ellos eran miradas de reojo y sospechas. Y era fácil ver por qué sería así. Ahora ella tenía la marca de una traidora. No importaba que no fueran ellos los que habían sido traicionados, así la veían. Alguien que traicionó a su equipo no dudaría en traicionar a otro. Eso fue lo que todos debieron pensar, y fue dolorosamente difícil demostrar que estaban equivocados. Además de eso, parecía que reclutar a Atsuyo no había sido idea suya. Odysseus había tomado esa decisión por su cuenta sin informarles. Si uno de sus compañeros de equipo tales acuerdos a sus espaldas, no era demasiado sorprendente que comenzaran a sospechar. Lancer y Atsuyo también se sintieron engañados hasta cierto punto, ya que fueron quienes sufrieron las consecuencias de sus acciones. El más sorprendido del grupo había sido Alexander Lendrick. Ese hombre ciertamente no esperaba que de repente se aliara con la chica que había intentado matarlo anteriormente. Menos, se había reído de ello, por lo que fue una mejor reacción que la mayoría. Fumako Taro también le había dado a Lancer una mirada de desaprobación, un sentimiento que mutuo. Pero al final del día, sin importar cuán indeseable fuera esta nueva aliada, la facción negra tuvo que aceptar su presencia a regañadientes. Por un lado, había demostrado su buena voluntad al matar a un miembro de la facción roja. No solo eso, sino que también habían perdido a un maestro y un sirviente propios. Ewald y Brynhilde no habían regresado de la del reloj, y todos los intentos de establecer contacto desde entonces no habían tenido éxito. Era difícil saber qué les había sucedido ya que nadie los había presenciado muertos, había quedado claro que no debían esperar su regreso. Sin Atsuyo, les faltaría un miembro. Sin embargo, si Lancer tuviera que adivinar la verdadera razón por la que los demás miembros de las facciones negras se mantenían alejados de ellos, sería porque Atsuyo y Lan encarnaban la fragilidad de las facciones. Todos aquí eran aliados porque tenían enemigos y un objetivo en común, pero era una situación muy diferente a una guerra normal. No le gustaba que les recordaran que no podían confiar ni siquiera en su propia facción al 100%. Pero en todo caso, la broma era para ellos. Al tratarla como una traidora potencial, en realidad no estaban fortaleciendo sus lazos con ella. Sinceramente, llegué al punto de preguntarme si había valido la pena dejar la facción roja. La sensación entre las dos facciones era drásticamente diferente. Para bien o para mal, facción roja era más relajada. Casi había habido una sensación de calidez allí. Lancer no percibió ni un atisbo de eso en la facción negra. No era solo hacia Atsuyo, sino también ellos mismos.
Teniendo en cuenta que esta también era la facción que había intentado reclutar más maestros una y otra vez, parecería que aquí era donde la realidad de la guerra Santo Grial estaba más anclada. No era algo malo en sí mismo, pero seguro que no fue una experiencia agradable. Bueno, su amo no iba a permitir que eso la afectara. En todo caso, esto era solo una rutina para ella. Jugar a ser amigos no era su fuerte, por lo que mantenerse alejada de la manada era algo natural para ella. No querían que estuviera cerca de ellos, así que se mantenía alejada. Y no había mejor manera de hacerlo que pasar el tiempo en un lugar donde nadie iría. Así era como había terminado en el tejado todos los días. Aún así, aunque fuera por voluntad propia, la imagen de ella acurrucada en un rincón era triste. A Lancer no le importaba el frío, pero por muy dura que fuera Atsuyo, seguía siendo una humana. Solo comía cuando Lancer le traía algo, y la noche anterior había llegado al extremo de dormir en el mismo sitio. En ese momento fue básicamente un autoexilio. No solo se estaba alejando de la facción negra, sino que se estaba escondiendo más adentro. A Lancer realmente no le importaban las condiciones de su trabajo, pero su maestro realmente había salido perdiendo. Como humana viva, en realidad había tenido que sacrificar algo para venir aquí. Incluso si no era mucho, había pasado de la espada a la pared. Cierto que ella fue quien tomó la decisión, pero el sirviente no podía culparla exactamente. Después de todo, había jurado que la seguiría sin importar el camino que eligiera. Pero aún así, cada vez era más difícil simplemente observarla, ¿no? Ojalá hubiésemos traído al menos un cambio de ropa para ti. Hay un baño y una lavandería en el barco. Sí, no te preocupes, maestro, no digo que apestes. Pero usar algo nuevo todos los días es un derecho humano, ¿no crees? Debería serlo, si me preguntas. Ponerte y quitarte la ropa todos los días de todas las semanas puede volver loca a cualquiera. No me importa, respondió ella secamente. Claro, incluso si tuvieras que vivir una semana entera dentro de una sauna con pescado podrido, dirías que no te importa. Bueno, eso pasó porque nos fuimos de repente. ... Si me lo hubieras dicho, habría hecho un desvío para buscar tus cosas. ¿Qué importa eso ahora? Atsuyo se alejó de él y se dirigió hacia la pared. ¿Pero de verdad está bien? Te marchaste de casa sin nada y ahora estamos varados aquí. ¿No sientes nada? ¿A ese piso destartalado le llamas hogar? Cuando no tienes nada, hasta un agujero del infierno vale algo. No menosprecies lo que tienes. No era mucho, pero aún así podías volver allí todos los días, y si encontrabas a alguien que no debería estar allí, podías decirle lárgate de mi casa. Bueno, ya no es mi hogar. Pero tus cosas siguen ahí. ¿Estás seguro de que no te perdiste nada? Nada. ¿Es eso así? No sirvió de nada. Aunque lo negara, estaba de peor humor que de costumbre. O mejor dicho, por la rotundidad con la que lo negaba todo, era fácil darse cuenta. Quizá no valiera pena convertirse en traidora. Hasta ahora lo he guardado en silencio, pero, ¿qué? Lancer vaciló. Si tienes algo que decir, dilo. Todavía me sorprende que hayas ido y apuñalado al chico. Y justo en el estómago. ¿Crees que sobrevivió? No lo sé. No me importa. Oh, entonces en realidad no lo mataste. Bueno, los magos son muy buenos curando a la gente, así que no me preocuparía. ¿Por qué te importa? Vamos, no seas así. El joven es muy entretenido. Sería una pena que muriera. No me importa. Sí, ya entendí esa parte, suspiró Lancer. De todos modos, ¿realmente lo atacaste, no? ¿Por qué te sorprendes? Puedo matar a alguien si quiero. Ya lo he hecho. No te subestimo, sé que puedes. Pero ser capaz de hacer algo y hacerlo son dos cosas diferentes. Tienes sangre en tus manos, pero no eres un asesino en serie ni un homicida. Respecto a ese caso en particular, no había necesidad de matarlo, ¿verdad? He matado a 4 personas en total. 5 si él se muere. ¿Cuántas más hasta que me convierta en un asesino en serie? ¿Es mucho para los estándares modernos? Lancer se rascó la barbilla. He abatido a cientos de hombres en el campo de batalla, así que parece que son números de novatos. Este no es un campo de batalla. Claro, no lo es. Pero en ese caso, está bien si no luchas como si fuera un campo de batalla, ¿sabes? Ah, no debería haber dicho eso, ¿verdad? No sé. Cuidado, sí, no te importa. Escuche aquí, maestro, nadie lo culpará si le importa. Seré tu sirviente hasta el final, pase lo que pase. Pero eso no significa que todo esté bien, ¿no?
Lo único que puedo hacer es luchar. ¿Qué más necesito? Todo lo demás, tal vez. Me halaga que pienses que soy todo lo que necesitas, pero cuando se trata de ser fuerte, ya tienes eso cubierto. Luchar era el nombre del juego en Myst, pero este mundo moderno está hecho convenientemente para evitar eso. No te insultaré diciéndote que te relajes. Sé que es difícil incluso sentir que eres parte de este mundo. Pero ¿estás listo para aceptar el cambio cuando llega? Nada cambia. ¿Qué cambio? Nada cambia. Eso, justo ahí. Esa es la actitud de la que estoy hablando. Lo juro. El cambio era algo aterrador. Incluso después de haber llegado al fondo del barril, uno estaba naturalmente dispuesto a cambiar. Mejor el mal que conocía que el que no conocía. Esa postura tenía sentido a primera vista, pero era un círculo vicioso. El cambio podía ir en cualquier dirección, pero era muy fácil sentirse intimidado. Simplemente optar por el cambio no significaba que las cosas mejorarían, los humanos no eran criaturas tan perfectas. Siempre existía la posibilidad de no estar a la altura de ese cambio. Eso era algo que todos los niños descubrían cuando el fuego por primera vez y se quemaban. Pero incluso después de que eso sucediera, eso no significaba que debieran mantenerse alejados del fuego durante toda su vida. El fuego calentarlos, darles luz y permitirles cocinar una carne deliciosa. Pero la mano que se quemaba dudaría en volver a alcanzar algo. Pero hubo un hecho que permaneció y que debe recordarse. Las cosas pueden cambiar, maestro. Algo puede parecer impensable, pero antes de que te des cuenta está sucediendo. Naciste en esta era, así que probablemente no te des cuenta, pero todo el progreso que se ha logrado desde mis días se siente como un sueño febril para mi pequeña yo. Los humanos ahora pueden elevarse como pájaros y sumergirse como, no hay nada más impresionante que eso. Lo que intento decir es que, incluso si algunas cosas son imposibles, solo porque pensamos que algo es imposible no significa que lo sé diré qué hacer y no te obligaré a cambiar, maestro. Pero cuando el cambio llegue, no tengas miedo de intentarlo, ¿de acuerdo? ¿De qué estás hablando? La cabeza de Atsuyo se tambaleaba y su voz se volvía más suave. Era evidente que se estaba quedando dormida. Su horario de sueño también se había vuelto errático, por lo que era demasiado sorprendente. Pero estaba luchando contra su mareo, forzando a sus ojos a abrirse y estirando su cuello. Esa era una visión triste. Si Lancer alguna vez había visto un negarse a dormir, no era más que castigar a su cuerpo en este punto. Todos los seres vivos bajo el sol necesitaban descansar y comer adecuadamente para vivir. Si ella se negaba a hacer estas cosas, ¿no era lo mismo que negarse a ser un ser vivo? ¿Cómo quieres hacerme creer que no te importa?, murmuró Lancer. ¿Dijiste algo? No, no escuché ni una palabra. Ciertamente, la terquedad y los sueños son lo que le permitió a la humanidad resistir todo lo que se le presentó en el camino. Lancer se levantó de golpe y se dio la vuelta. No había sentido que Odiseo se acercara hasta que este último habló. TCH, eres tú. La próxima vez avísame, estaba listo para cortarte en pedazos. Lo tomé nota, aunque tu cara me hace creer que de todas formas te gustaría hacerlo. Claro que sí. Me muero de ganas de hacerte rodar la cabeza. Mira esto, ¿no te sientes ni un poco mal por lo que le está pasando? ¿Por quién me tomas? Me importa mucho la hospitalidad, así que obviamente estoy devastado porque la recepción ha sido tan mala. Yo soy el que invitó a la señorita Toriyama a una de nosotros, así que sin duda tengo mi parte de culpa en esto. La mirada del arquero era tan penetrante como siempre, aunque no tan aguda como en el campo de batalla. Moviendo sus ojos de Lancer a Atsuyo y viceversa, con una expresión ilegible adornando su rostro. Desafortunadamente, en realidad no estoy en mejor situación que tú. Todas me han confrontado realmente al respecto, pero puedo decir que nuestro supuesto líder ha cambiado su opinión sobre mí. Dado que soy yo quien te trajo aquí, comparto la misma marca que tú. Probablemente te mereces todo lo que estás recibiendo. Lancer chasqueó la lengua. Ay, me has hecho daño, dijo Odiseo con la boca curvada. Pero no te equivocas, hay una razón por la que ese hombre no quiere confiar en mí. Si alguien pudiera contrariar al facción negra, esa persona sería yo. Entonces, ¿qué estás intentando hacer? Destruir una facción desde dentro es sin duda una solución, y mucho más eficiente que crear traidores en otras facciones. Tener a alguien como tú, a quien recluté a mi prodiscreción, lo haría aún más fácil. Sin duda sería menos vulnerable de esa manera. Desafortunadamente, ese tipo de conspiraciones ya no son una opción. Odiseo golpeó con el pie el techo del templo flotante. Ese maldito emperador tiene ojos y oídos en todas partes en esta nave.
No puede escuchar una discusión mental, pero todo lo demás debe serle comunicado directamente. Stan es como una extensión de su cuerpo en lugar de un vehículo. Y con mi maestro a bordo, ni siquiera soñaría con intentar algo gracioso. Alexander Lendrick ha logrado mantener a Todraya, sea esa su intención o no. Y ahora somos nosotros los que tenemos una correa. Eso hace que quiera matarte aún más. Los dos sirvientes definitivamente no estaban destinados a llevarse bien. ¿No crees tienes algunas responsabilidades que asumir? Oh, no hay necesidad de preocuparse. A pesar de lo que acabo de decir, la situación actual probablemente no sea tan mala. Digamos simplemente que así es como se ven las cosas el papel. Afortunadamente, ningún plan nunca sale a la perfección. En cuanto a asumir responsabilidades, al menos tengo la intención de ser un buen anfitrión. Diciendo eso, le arrojó algo a Lancer. Este lo atrapó con una mano y vio que era una manta. Parecía normal, no había nada raro en ello. El lancero refunfuñó, pero no se quejó. Abrió manta y la colocó sobre su maestro. Al sentir algo que no era el viento frío, Atsuyo se tensó. Pero rápidamente se relajó, y tener algo cálido a su alrededor fue visiblemente efectivo. Sus ojos luchaban cada vez más por permanecer abiertos. Lamento mucho que las cosas hayan llegado a este punto, continuó Odiseus. Pero ustedes dos son personas eficientes, así que estoy seguro de que los demás maestros del se animarán con el tiempo. New Edge se construyó en torno a la idea de dar la bienvenida a aquellos que desean un cambio, especialmente si no se sienten favorecidos por el modo actual de funcionamiento de la Asociación de Magos. La señorita Toriyama cumple con estos criterios hasta el más mínimo detalle, y es una persona seria. En poco tiempo, podrá entre los demás sin problemas. Guárdate esa mierda para ti y no hables con mi maestro, bastardo de dos caras. Sin embargo, Lancer no estaba tan dispuesto a dejarle hablar. Solo estás diciendo cosas para parecer confiable, pero lo único que quieres hacer es volver a meterle palabras en la cabeza. No tengo esa intención. ¿Qué es un hombre si no puede hablar? Se burló Odiseo. Eres un mentiroso descarado. Tus palabras no tienen ningún efecto sobre mí, sin importar cuánto intentes engatusarme. Pero estás aprovechando cada ocasión para usar tu influencia sobre mi maestra. Apuesto a que también usaste tu poder cuando te ofreciste a convertirla en una traidora. Es una acusación grave. Es cierto que mis palabras tienen un efecto en el oyente, pero lo único que puedo hacer es hacer sugerencias. Esa niña ha sopesado los pros y los contras, decidido por voluntad propia venir hasta aquí. TCH. Eso solo se puede decir de personas que tienen la sangre fría que tienes. Tu especialidad es aprovecharte de las debilidades de las personas, ¿no? Apuesto a que eres exactamente el bastardo traidor que sospechan que eres. Eres tú quien tiene que hablar, ¿sabes? Digas lo que digas, no tuviste ningún problema en matar a tu antiguo camarada y traicionar a tu facción. Lo mismo ocurre con tu maestra, se ensució las manos sin dudarlo un segundo. ¿Quieres irte ahora, pedazo de mierda? Una vena explotó en la sien de Lancer. Su lanza apareció en sus manos en un abrir y cerrar de ojos. Según tu lógica, todos nos vamos a matar unos a otros en algún momento. Quizás quieras que eso suceda antes. La tensión entre ellos aumentó drásticamente. El lado izquierdo de la cara de Lancer hormigueaba, era el lado que había sido quemado por Volundr. Se había negado a que se lo curaran, y en su lugar lo había dejado a la vista de todos. Su rostro derretido era realmente aterrador de ver cuando se enojaba de esa manera. Estaba dispuesto a cometer otra traición para castigar al arquero por hablar de más. Bien, en cuanto a si realmente lo haría en esas circunstancias, todo dependía de hasta qué punto Odiseo pudiera empujarlo al límite. Lo que estaba pensando el arquero era estaba visiblemente disgustado y miraba al lancero con frialdad, pero ciertamente no quería hacer una escena. Y si se producía una pelea seria, habría desperdiciado el único mérito su plan. Quiero un poco de yakitori. ... Y en medio de eso, el murmullo de Atsuyo surgió entre los dos sirvientes. Esa chica parecía que finalmente se estaba deslizando hacia la tierra de los sueños. Había luchado pero la manta casi había vencido su resistencia. Su cabeza estaba apoyada contra la pared y sus ojos estaban cerrados. Había dos objetos largos acurrucados en sus brazos que apretando como almohadas. Uno de ellos era su preciada katana, mientras que el otro era el regalo que Volundr le había dado, todavía envuelto en tela. Los ojos de Odiseus es visiblemente atraídos por este último. Al final, todavía no sé qué es esto. ¿Qué te dio ese caster?
Ocúpate de tus propios asuntos, mi maestro está durmiendo. Lancer le hizo un gesto para que se fuera antes de arrodillarse junto a Tsuyo. Entiendo, maestro. Ese barco debe abastecerse en algún momento, así que me aseguraré de encontrar Yakitori en ese momento. Diablos, si no puedo encontrar ninguno, iré a buscar un pollo y lo prepararé yo misma, así que por ahora, por favor descansa un poco. Incluso mientras dormía, sonaba como si estuviera refunfuñando. Nana, ¿dónde estás, Nana? Capítulo 70. El día finalmente estaba llegando a su fin. Pero era difícil notarlo porque de todos modos el cielo estaba cubierto de nubes negras. No había parado de llover desde mediodía, y no era un chaparrón suave. Todo lo que había bajo la luz del día estaba empapado y el aire estaba lleno hasta el tope de humedad. Todavía era mucho más confortable que el calor del verano. Como el olor a lluvia y suciedad era insoportable, era imposible percibir el leve olor a sangre. Era casi reconfortante, en cierto modo. Su mente se estaba quedando en blanco, permitiendo que el frío y la humedad sobreescribieran sus sentidos. Tetsuo deambulaba sin rumbo bajo esa misma lluvia. No llevaba paraguas, sino que dejaba que las pesadas gotas cayeran sobre su cabeza. Su ropa y su cabello estaban empapados hasta el punto de que apenas podía distinguirlos de su piel, y un frío persistente recorría su cuerpo de un extremo a otro. Había estado bajo la lluvia durante tanto tiempo que ha perdido la mayor parte de su calor corporal. Eso le hizo preguntarse si se parecía a las estatuas de hielo de Sapporo. Además de eso, llevaba un yukata. Ahora que estaba en Papagua, se sentía pesado e incómodo para moverse. Y, sin embargo, sus pies lo llevaban a cualquier parte menos al interior. Aparte de la lluvia, los únicos sonidos que llegaban a sus oídos eran sus pasos y, de vez en cuando, su nariz olfateando. Si hubiera prestado más atención a su entorno, también ha podido distinguir el sonido inconfundible de las gotas que caían sobre el techo de madera. Pero todo lo que no estuviera en su entorno inmediato no le importaba. Incluso si un gato saltara desde debajo del porche, no lo notaría. Afortunadamente, conocía ese lugar lo suficientemente bien como para no necesitar ver hacia dónde se dirigía. Tal vez en lugar de una estatua de hielo, era más bien un espectro. Este lugar por el que vagaba sin pensar era su propia casa. Era una antigua residencia japonesa, tan tradicional como se podía ser. Aunque esta era más grande y antigua que la mayoría. Este tipo de residencia, con varios edificios y un jardín rodeado por un muro, era originalmente una característica de las familias samuráis hasta que llegó a presentarse el estilo típico de mansión japonesa. Hasta que el gobierno Meiji abolió ese título, los Toriyama solían ser una de esas casas, y como tal, este lugar tenía varios siglos de antigüedad. Dicho esto, había pasado por mucho e incluso se había incendiado una vez, por lo que había sido renovado hasta el punto de que no quedaba nada de los edificios originales, aunque arquitectura no había cambiado. El jardín rodeaba el edificio principal, por lo que todo lo que tenía que hacer era seguir el camino de grava. En realidad, se había olvidado de ponerse zapatos y había estado caminando descalzo todo este tiempo. Debido a que tenía esos antecedentes, se había acostumbrado a usar jetas todo el año en lugar de zapatos normales. Pero en lugar del eco de las sands de madera, era un leve sonido de carne subiendo a sus oídos. No hace falta decir que era muy doloroso e incómodo, y definitivamente no era una sensación que pudiera ignorar. Continuaba, sus pies comenzarían a sangrar. Sin embargo, aún así, no se detuvo a sentarse en el porche. Este dolor no era tan agudo como el dolor de su corazón, y era algo que se merecía. La verdad es que la razón por la que daba vueltas por su casa bajo la lluvia era porque tenía miedo de entrar. No sabía si tenía derecho a hacerlo. Era una idea tonta, ya que él era jefe de la familia. Solo él podía prohibir la entrada a la gente. Pero en ese momento, se lo estaba prohibiendo a sí mismo. A veces, cuando su conciencia resurgiera, miraba hacia la tradicional donde estaría a salvo de la lluvia y el frío, pero tan pronto como ese pensamiento cruzaba por su cabeza, un escalofrío mucho más poderoso que el causado por el frío le da la espalda. Él se abstuvo de entrar, se sentía intimidado por su propia casa, y no pudo reunir la determinación necesaria para entrar. Él era demasiado impuro, aunque eso no sería obvio mirándolo. La lluvia había lavado la sangre de su ropa. No había muchas manchas para empezar, así que no era demasiado sorprendente. Pero, pensando la sangre, sus ojos se sintieron inevitablemente atraídos por el objeto que tenía en la mano. Se había olvidado de volver a poner la espada en su funda. Ni siquiera se había dado cuenta de ese hecho hasta ahora. El frío tinte del metal no tenía rastros de sangre. También había sido lavado por la lluvia.
No, en realidad había sangre. A pesar de la intensa lluvia, aún quedaban algunas manchas oscuras. Esa sangre debía ser más antigua si ya estaba seca. Lo más probable es que Fusuya. Sin embargo, era una visión espantosa y no podía dejarla así. Torpemente, sostuvo la espada en una mano mientras rascaba las manchas secas de sangre con la otra. No fue trabajo rápido porque sus brazos se habían entumecido por el frío y solo podía moverlos lentamente. Aún así, rascó pacientemente las manchas con el pulgar mientras algo de calor regresaba a sus manos. Luego, con un movimiento igualmente torpe, devolvió la katana a su vaina. Cuando la espada volvió a colgarle de la cintura, sintió que su pecho se aligeraba. Estaba despertando de su letargo, lo que le permitió sentirse como si volviera a ser un ser vivo que respiraba. Pero eso hizo que el peso de la culpa fuera aún más pesado y quiso encogerse y acurrucarse en algún lugar donde nadie pudiera verlo. Pero tampoco pudo hacer eso. Ahora que ya no estaba aturdido, su ritmo cambió. En lugar de ser mecánico y monótono, se volvió vacilante y preocupado. Miró a izquierda y derecha, pero no había nadie más. No había tanta gente viviendo allí en primer lugar. También debería ser la hora de preparar la cena. Sin embargo, no pudo evitar estar preocupado. Si había sido lo suficientemente desconsiderado como para caminar por ahí con su arma en la mano y sin limpiarla, entonces era posible que también hubiera dejado su crimen al descubierto. Realmente no se lo perdonaría si alguien la viera. Ya había hecho bastante mal. Con esa preocupación en mente, caminó nuevamente por su residencia a un ritmo más decidido. Esta vez, ignoró por completo el dolor en sus pies. El único pensamiento en su mente era asegurarse de que no había dejado su trabajo a la vista de todos, y especialmente no bajo esta lluvia. Pero entre su estado de pánico y sus recuerdos confusos, no podía recordar con certeza dónde había sucedido. Por lo tanto, corrió por todos lados mientras repetía los eventos en su cabeza. Pero al final no encontró nada. Ya lo recordaba. Había ocurrido cerca de la puerta, tan pronto como ella entró. La sangre que se había derramado se había diluido con la lluvia, pero no tenía por dónde escapar, el suelo seguía rojo. Pero la luz del día se estaba apagando, así que no era un problema. Si esta tormenta continuaba durante toda la noche, desaparecería cuando se drenara agua. Pero, aunque lo supiera, no se sentía tranquilo. ¿Le había dado un entierro apropiado? No confiaba lo suficiente en sí mismo como para dejar esa pregunta sin respuesta. Y, de simple hecho de no haberla visto dentro de la residencia, no significaba que estuviera protegida de los elementos. Vacilante, abrió la puerta y echó un vistazo al exterior. Las luces de la ciudad eran visibles a lo lejos. Esta residencia estaba ubicada a cierta distancia de la civilización, aunque solo se trataba de una corta caminata a través de la monta, ¿verdad? Toda la tierra entre este lugar y la ciudad pertenecía a su familia, por lo que nadie podría haber presenciado su crimen. En cualquier caso, estaba oscureciendo tanto que no podía ver nada. Dicho esto, después de cruzar la puerta, sus pies tocaron algo. Su corazón dio un vuelco, pero se sintió aliviado al ver que no era ella. Era una pala sucia. Ahora que lo miraba, el recuerdo de haberlo usado resurgió. Parecía que, después de todo, no la había descuidado. Eso estuvo bien. Eso era lo mínimo que podía hacer. La culpa lo desbordaba y amenazaba con matarlo en el acto. Pero eso era solo su corazón. Su mente estaba preocupada por el futuro. Enterrarla podría ocultar lo que había hecho, no lo que había sucedido. La vida no sería la misma para esta familia, pero no serían los únicos en notar su ausencia. Podría justificar fácilmente su entierro, pero si alguien echara vistazo a su cuerpo, verían que su muerte no fue un accidente. Pero eso sería asunto para más adelante. Sinceramente, sus pensamientos eran un caos. Todo estaba tan fresco que parecía que estaba viviendo una pesadilla. No podía tomar una decisión adecuada en ese estado. Al final que superar su reticencia y volver a entrar en la casa. Y así, arrastró los pies de vuelta al edificio principal y se sentó pesadamente en el porche. Solo entonces se dio cuenta de lo agotado que estaba. Por un momento, todo lo que hizo mirar fijamente su jardín, tratando de recuperarse del cansancio físico y emocional. Eso no iba a suceder tan fácilmente, por supuesto, pero no podía encontrar la fuerza para mover. Sin embargo, finalmente, un sonido que no era el de la lluvia llegó a sus oídos. Era una voz que provenía del interior de la casa, seguida por el sonido metálico de los cubiertos. Tal como lo había pensado, ya era hora de cenar. Escuchó la voz apagada durante un rato, preguntándose qué estaba pasando. Finalmente, poco a poco, encontró la fuerza para ponerse de pie. Cuando lo hizo, se sorprendió de lo doloroso que era dar un solo paso.
De hecho, sus piernas estaban tan doloridas que incluso caminar en línea recta era una tortura, y se vio obligado a usar la pared como apoyo. Lentamente, pero con paso firme, se dirigió a la sala de estar. Cuando abrió la puerta, la escena en el interior contrastaba tanto con su estado de ánimo que Tetsuro se olvidó de respirar. Vamos, jovencita, abre bien la boca. Amu. Al contrario de lo que esperaba, la cena no estaba en preparación, ni siquiera la vajilla estaba puesta. En cambio, había 2 personas sentadas a la mesa. Bueno, para ser más específicos, solo una persona. Y cuando esa persona vio a Tetsuro de pie en la entrada, se cubrió la boca con la mano. Maestro, estás empapado. Jadeó. Naname se sorprendió de lo ronca que estaba su voz. La joven sentada a la mesa era la sirvienta de la casa, Naname. Ella también llevaba un yukata, aunque este le quedaba un poco grande, ya que pertenecía a la esposa de Tetsuro. Llevar ese tipo de ropa todo el año no era extraño en esta casa. Debido al estilo de la casa, parecía como si el tiempo hubiera retrocedido hasta principios de siglo. Aunque, el viejo televisor que estaba en un rincón de la habitación y la goma rosa que sujetaba su cabello en una cola de caballo contrastaban con esa sensación. Allí hay toallas limpias. Naname hizo un gesto de pánico hacia un estante. Su rostro indicaba que se habría levantado para traerle una a ella misma, pero en ese momento no podía moverse. La razón de ello era que, sentado en su regazo, un bebé jugaba cuchara de plástico que Naname acababa de ponerle en la boca. La sirvienta había soltado la cuchara sorprendida, pero el bebé no lo había hecho y solo la estaba chupando como fuera una tetina, mientras el mango de la cuchara se movía en su boca. Tetsuro echó un vistazo al lugar donde supuestamente estaban las toallas, pero no tenía intención de ir a buscar una. No era solo porque le costaba caminar. Sabía que si no se sale a la mesa ahora mismo, se desplomaría en el camino hacia el estante. Con un suspiro de cansancio, arrastró los pies hasta la mesa con sus piernas temblorosas y se sentó en un frente a ella. Vamos, no puedes quedarte así. Naname estaba exasperado. A este ritmo te vas a resfriar. Me secaré. No eres un trapo, maestro. Lo juro, pero no era como si pudiera levantarse ahora mismo para remediarlo. Ya pareces enfermo, de hecho, estás muy pálido. ¿Estás bien? En verdad, Tetsuro sí que se sentía un poco febril, aunque no sabía si era por la lluvia o por su estado de ánimo. No es que fuera a dar marcha atrás, ni siquiera así. No te preocupes, estoy bien. ¿Está bien ahora? Solo porque lo digas no significa que lo seas, dijo Naname enfurruñada. Deberías ver tu cara. Simplemente estoy cansado. Estaba a punto de responder, pero la pequeña criatura que estaba en su regazo la interrumpió. La niña estaba visiblemente molesta porque ya no le prestaba atención y golpeó repetidamente la mesa con sus pequeñas manos. Fue terriblemente efectivo. Con una rápida disculpa, Naname agarró la cuchara y la sacó de la boca de la bebé con un sonido de... Frente a las 2 niñas, había un tazón lleno de comida para bebés. La cuchara desapareció dentro de él antes de encontrar su camino de regreso a la pequeña boca, bien abierta lista para atacar. Dicha boca se cerró sobre su presa con un amu de satisfacción, y el bebé volvió a chuparla. Esperemos que no te vuelvas tan terca como tu padre, joven señorita, dijo Naname mientras miraba fijamente al bebé. Aunque era una sirvienta en esta casa, no tenía miedo de hacer esos comentarios frente a él. Eso se debía a que no tenían una relación genuina de amo y sirviente. Naname había estado aquí desde que era una niña. Su madre había sido una conocida de la esposa de Tetsuro y ya había estado trabajando para ellos como sirvienta. Necesitaban a alguien así cuidar este enorme lugar. Ella había residido en el edificio secundario con su hija, por lo que Naname debe haber considerado esta residencia como un hogar. Por desgracia, su madre había fallecido hacía años. Tras sufrir un accidente de tráfico, debería haber descansado hasta recuperarse. Por desgracia, había sido una mujer testaruda adicta al trabajo, y no había hecho caso de ninguna advertencia. Había seguido trabajando hasta el fatídico día en que, de camino a comprar comida, sufrió una mala caída en la montaña y murió. Naname todavía era una chica de secundaria en ese momento, y como su madre había sido una fiel sirvienta y amiga de ellos, los Toriyama habían decidido cuidar de ella. Le habían dado comida y un lugar donde dormir hasta que pudiera graduarse de la escuela secundaria, pero como estaban esperando un hijo pronto, no podían pagar la matrícula universitaria. En cambio, la cogieron como sirvienta. Recientemente, su trabajo principal era cuidar de su hija. Pero viéndolas a las 2 juntas, parecía menos una niñera y más su hermana mayor. ¿Todavía tienes hambre?
La niña dejó escapar un enérgico gemido, que probablemente era afirmativo. Sí lo eres. Desde que le habían encomendado cuidarla, Naname se había enamorado de esta pequeña criatura y aprovechaba cualquier oportunidad para darle abrazos y hacerle cosquillas. Ah. Tetsuro observó la cuchara desaparecer por segunda vez. ¿Atsuyo se está portando bien? Ella golpea todo lo que puede y tengo que vigilarla constantemente. Sin embargo, no puedo obligarme a castigarla. No deberías malcriarla demasiado. Lo sé, pero mira lo adorable que es. Al decir eso, Nana me aplastó ligeramente las mejillas de Atsuyo. A esta última no pareció molestarle y siguió chupando su cuchara. Por cierto, le está creciendo el quinto diente. ¿Qué edad tiene ella? ¿Eh? ¿Cómo es posible que no sepa la edad de su hija, maestro? Pronto cumplirá 1 año y medio. Gritó Naname. Ya. Seguro que el tiempo pasó rápido. Tetsuro miró la cara de Atsuyo mientras le sacaban la cuchara de la boca. Al contrario de la mayoría de la gente, él solía pensar que los bebés eran terriblemente feos y molesto con sus mejillas regordetas y su carita gruñona. Atsuyo era de hecho la criatura más adorable que este mundo podría tener a sus ojos. Incluso si no lo demostraba tan externamente como Naname, también tenía el corazón de un padre cariñoso. Sin embargo, verla en ese momento lo ponía más triste que cualquier otra cosa. Lo estaba matando pensar que su pequeña hija había nacido en esta familia. Naname no dejó de notar esta tristeza. Maestro, ¿estás realmente bien? Siempre estás deprimido, pero esta noche es especialmente malo. Ah, podría ser. Exclamó Naname. ¿Tienes hambre? Lo siento, la joven señora tenía hambre, así que no he preparado nada todavía. No tienes por qué apresurarte. No tengo mucha hambre. Me preocuparé aún más si me dices eso. Pero era la verdad. Era difícil tener apetito después de lo que había sucedido. Sin mencionar que Atsuyo probablemente armaría un escándalo si Nana me preparaba la cena ahora. Ya estaba haciendo berrinche porque Nana me había dejado de darle de comer con cuchara. Con la autoridad que tenía sobre ellos, ella podría ser la verdadera dueña de esta casa. Tetsuro suspiró y que Nana me cumpliera con su tarea. En ese momento, se dio cuenta de que se había olvidado de quitarse la espada de la cintura. Como no era muy cómodo, se quitó el cinturón y la vaina apoyada contra la mesa. Sin embargo, cuando lo hizo, las prioridades de Atsuyo cambiaron por completo. Al notar la katana, la niña ignoró la cuchara y se tambaleó hacia adelante sobre la mesa. Su objetivo era claro. Su pequeña mano se extendía hacia la espada. Tetsuro se sorprendió de lo vigorosa que era su hija, pero aún tenía la movilidad de un bebé. Todo lo que tenía que hacer quitarle la espada mientras Naname la atrapaba presa del pánico. Jovencita, ¿qué pasa? Katana. Atsuyo logró deletrear esas 3 sílabas con claridad. Katana. Eres un poco joven para este tipo de cosas, suspiró Tetsuro. Vamos, vuelve aquí. Naname levantó al bebé y lo puso de nuevo en su regazo. Nana. Katana. Atsuyo señaló la espada atentamente mientras miraba a Naname con ojos suplicantes. El maestro dijo que no puedes, jovencita. Buh. Atsuyo se retorció de ira, pero un bebé no tenía armas cuando hacer un berrinche no funcionaba. Golpeó la mesa con las manos y por un momento pareció que iba a saltar sobre otra vez. Pero resultó que solo se inclinó hacia adelante y miró a su padre con la boca abierta. Tetsuro solo pudo devolverle la mirada confundido, sin saber qué significaba esta que esperaba de él. Este enfrentamiento provocó una risa de Naname, quien procedió a entregarle la cuchara. Ella quiere que la alimentes. Es así. Tetsuro lo agarró con vacilación y se acercó a la boca de Atsuyo lentamente. Demasiado lento para su gusto. Perdió la paciencia y mordió la cuchara. Ella sabe quiere. Con solo 1 año y medio, su hija ya tenía una personalidad fuerte. Sinceramente, no encajaba a la perfección con la imagen que Tetsuro tenía de los bebés, pero quizá fuera porque Naname era quien la cuidaba. Aún así, siempre le sorprendía de cuánto temperamento tenía. A menudo ponía cara de disgusto y era muy exigente. Era un privilegio de los niños pensar que el mundo giraba a su alrededor, y ella no era una sin embargo, al mismo tiempo, era sorprendentemente independiente. En cuanto aprendió a gatear, se movía por todas partes sin descanso, hasta el punto de que su niñera tenía que cuidarla con esmero. Y por lo que había oído, había conseguido ponerse de pie sobre sus propias piernas sin ayuda la primera vez, aunque tropezó en su primer paso. Pero lo que más le sorprendió fue lo poco que lloraba. Después de nacer, había sido una fuente de lágrimas, pero en algún momento misteriosamente dejó de hacerlo.
Cuando está molesta, hacía pucheros y se enojaba en lugar de estallar en lágrimas. Su reacción cuando su padre le negó la espada fue un buen ejemplo. Según Naname, la única vez que lloraba cuando se hacía pis en la cama. Pero por lo demás, ya fuera un trueno rugiente o un perro que ladraba, nada podía hacerla derramar una lágrima. Simplemente fruncía el ceño y lo miraba desafiante. Una vez, incluso intentó comerse un ciempiés que había encontrado, para horror de Naname. Este pequeño humano ya era un aventurero intrépido. Muy bien, ya que así es, puedes cuidarla mientras preparo la cena. Declaró Naname mientras levantaba a Atsuyo. ¿Eh? Tetsuro fue tomado por sorpresa por la decisión unilateral, al igual que la niña. Nana. Nana. Cuando su cuidadora se la entregó, la cara de Atsuyo se retorció en una mueca y casi parecía que realmente iba a llorar. Pero no importaba cuánto agitara sus pequeñas manos Naname, al final terminó en sus brazos. No hacía falta decirlo, pero Atsuyo amaba a Naname tanto como éste la amaba a ella. Para que conste, esa fue la primera palabra que pronunció. Nana. No mamá ni papá, sino Nana. Y también fue la palabra que salió de su boca con más frecuencia. De hecho, rara vez llamaba a sus padres, aunque era de culparla por eso. Naname se levantó y se dirigió a la cocina, visiblemente desgarrada al oír a su bebé favorito llamarla por su nombre. Sin embargo, Atsuyo finalmente tuvo que dejar de llamarla. Su carita enojada hacia Tetsuro, como si lo estuviera culpando por hacer que su niñera se fuera. De hecho, eso era su culpa en cierto modo, pero aún sentía que era un poco injusto que ella lo entendiera de todos modos, así que simplemente aceptó su enojo y tomó el tazón de comida para bebés. Atsuyo vio otra oportunidad de agarrar su katana, pero Tetsuro no se dio cuenta. Antes de que sus dedos pudieran siquiera rozar la espada, apartó el arma. Al hacerlo, soltó otro de disgusto, pero haría falta algo más para que se doblegara. Pase lo que pase, nunca le permitiría sostener esa maldita espada en sus manos ni un solo segundo. Eres tan joven, y aún así estás obsesionado con nuestra reliquia. Aún no tienes 2 años, no me afectó hasta que fui adulta. Anu aceptó enojada la cuchara que le ofrecieron. Atsuyo sintió que el corazón se le hundía en el pecho. Estamos malditos, ¿lo sabes? Interrogación de cierre. Ella lo miró con curiosidad, pero probablemente ni siquiera comprendía las palabras que estaba usando. Todavía no lo sabía, era felizmente inconsciente de lo injusto que podía ese mundo. Naname tampoco lo sabía. De la maldición de los Toriyama. Una maldición que no había sido lanzada por ningún demonio o dios, sino por sus propias manos. Esta reliquia, la preciada espada de los Toriyama, era una plaga para su familia. Herencia de orgullo y codicia cegados. Desde que se había forjado, todas las generaciones de Toriyama habían tenido en sus manos, pacíficamente o no. Ninguno de ellos en ningún momento había pensado que podían dejarla en paz. O tal vez no habían tenido otra opción. Esta espada fue el catalizador de la hechicería de la familia Toriyama. Eikou no Fukugen, restauración de la gloria. En cierto modo, este nombre era perfecto. Era pomposo y transmitía el deseo de quienes lo habían creado. Pero había traído de todo menos gloria, nada más que una herencia sin significado ni propósito. Y debido a esta ambición vanagloriosa de sus antepasados, esta espada y su maldición ahora estaban ligadas a su linaje. Era natural que un Toriyama desee esta espada, y al sostenerla, gradualmente se convertiría en su esclavo. No es que la katana en sí tuviera voluntad, no era más que un arma. Pero no había duda de que también cadena alrededor de sus cuellos. Y esto era a donde los había conducido. ¿Qué quedaba del clan Toriyama? Solo Tetsuro y Atsuyo. La esencia de la restauración de la gloria era recuperar y perpetuar las habilidades y la fuerza cultivadas por sus antepasados. Y, de hecho, no se podía negar su eficacia. Tetsuro nunca había entrenado seriamente un solo día de su vida, pero había alcanzado un nivel de habilidad que pocos humanos en el mundo moderno poseerían. Gracias a esto, se ganaba vida enseñando kendo y tiro con arco a nivel profesional. Él mismo no tenía disciplina, pero su cuerpo recordaba el duro entrenamiento de las generaciones pasadas. Era realmente irónico. Los Toriyama habían querido heredar este duro trabajo con tanta fuerza que dejaron de proporcionarlo. Sin embargo, eso no fue todo. Si esta maldición solo transmitiera habilidad y poder, entonces no habría muchos problemas. Sin duda, en la era moderna habría sido un poder frustrante, pero en última instancia inofensivo. Desafortunadamente, la ambición equivocada conduce a resultados equivocados. La maldición hizo que no solo se agudizaran sus cuerpos, sino también sus mentes e instintos.
Pero, en última instancia, ¿no implicaba eso también heredar la voluntad de las generaciones pasadas? Era obvio lo que vendría junto con esta fuerza. Sed de sangre. El deseo de luchar. El deseo de dominar. Demostrar las propias habilidades en la batalla. El instinto de un guerrero de buscar la batalla. Probablemente hubo muchas más razones detrás de esto, pero, independientemente de eso, esto se tradujo en un impulso. Blandir tu espada. Sacar sangre. Matar. Un deseo que no era suyo. Al principio, era débil. Apenas perceptible hasta que comenzaron a estar de un humor tonto más a menudo. Poco a poco, el impulso se haría más fuerte hasta que se volvió difícil de contener. Era tan insoportable como resistir el hambre y la sed. Había varias formas de evitar la sed de sangre. Una de ellas era desatar esta ira y agresividad en su entorno. Esto satisfaría el deseo de batalla, pero al menos les permitía desahogarse. Por supuesto, esto también tenía un precio, ya que significaba que todavía tenían que destruir algo. Vivían en un lugar remoto, pero no todos tenían la fuerza mental para controlarse. Tetsuo sospechaba que esta era una de las razones por las que esta residencia había sido tanto. Por supuesto, también podían intentar contenerlo. El impulso no era tan fuerte dependiendo de la afinidad de uno con el catalizador. Si también podían abstenerse de tener demasiado contacto con la espada, entonces no era imposible retrasar el momento en que la sed de sangre se desbordara. Sin embargo, estas dos estrategias tenían algo en común. Funcionaban solo por un tiempo. Tarde o temprano, no podrían contener el impulso de desenvainar su espada. Y por supuesto, estaba la tercera vía. La forma más eficaz de librarse del impulso. Ceder. Una vez que el portador cruzaba esa línea, satisfacía su sed de sangre, pero de ahí en adelante solo era cuesta abajo. En el peor de los casos, podía convertirse en una adicción. Tetsuo tenía un hermano mayor. Debería haber sido él quien heredara la espada. De hecho, lo había sido durante un tiempo. Entonces se produjo el primer asesinato. El resto de familia no se había dado cuenta al principio, no hasta que las muertes se habían acumulado y hasta que se hizo evidente quién era el responsable. Su hermano vagaba por la ciudad noche y desenvainaba su espada contra la primera persona desafortunada que se cruzara en su camino. Pero ningún razonamiento podía llegar a un hombre que se sentía libre de propio tormento. Se había convertido en un trágico incidente en el que varios Toriyama habían perdido la vida, incluido el padre de Tetsuo. Al final, Tetsuo se encargó de poner fin a la pesadilla. Tomó la espada y mató a su propio hermano. Para encubrirlo, su hermano había sido presentado a la policía como la última víctima de su propia ola de asesinatos. De repente, Tetsuo se había convertido en el nuevo jefe de familia, así como en el nuevo portador de la espada. Su personalidad no era la misma que la de su hermano, y estos acontecimientos habían sembrado odio en su corazón hacia la katana. También había encontrado la mejor solución para mantener sus antojos bajo control, dañando su propio cuerpo. Al final del día, en comparación con sus predecesores, había hecho un mejor trabajo para mantener esos impulsos sellados. O eso había pensado. Pero al final, él también. La señora llega terriblemente tarde. Exclamación de cierre. Aquellas palabras que venían de la cocina le pusieron los pelos de punta. Debería haber regresado hace rato. Nana me miraba el reloj con ansiedad. Espero que esté bien. Tetsuo se mordió el interior de la mejilla y sintió el sabor de la sangre. Apenas logró articular una respuesta. Bien, yo. Si todavía no ha vuelto después de la cena, llamémosla. Tal vez se desvió para comprarle algo de ropa a la joven señora. Dijo que quería vestirla apropiadamente para el festival. ¿Escuchaste eso, jovencita? En unos días, usarás el yukata de bebé más lindo. Pero Atsuyo miraba a su padre. No entendía cuál podría ser la razón detrás del flujo de cálidas lágrimas que corrían por sus mejillas. En lugar de exigir más comida, se puso de pie temblorosamente sobre su regazo e intentó alcanzar su rostro. Sin embargo, era demasiado pequeña para hacer eso. Siguió agitando una pequeña mano con la esperanza de tocar hasta que Tetsuo finalmente la agarró y la apretó suavemente. Él no merecía su compasión. No debería tocar el rostro de un asesino. ¿Qué? Aunque pensó eso, Tetsuo no pudo contener su dolor. Al momento siguiente, estaba levantando a Atsuyo en el aire antes de abrazarla. Ahora solo estarían los tres dentro de esa gran residencia. Solía estar llena de vida, pero ahora ella era todo lo que él tenía. Y, gracias a él, él podría ser todo lo que ella tuviera. O él lo compensaría, sin importar lo que pasara. Papá. Lo prometo. No permitiré que continúe.
No te transmitiré esa maldición. No importa lo que cueste, no dejaré que arruinen tu vida, enterraré esa espada muy, muy lejos si es necesario, lo prometo. El sonido de sus lágrimas cayendo al suelo quedó ahogado por las gotas de lluvia del verano.